Bueno, muchas gracias. Yo soy el doctor Matías Grande, residente de cuarto año de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Colegiales. Y el caso que vamos a presentar es el de un sarcoma intimal de arteria pulmonar como diagnóstico diferencial de tromboembolismo pulmonar. Los autores no presentamos conflicto de intereses. Nuestro caso se trata de una mujer de 89 años, de nacionalidad española, con antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, un IAM por el cual se le realizó un stent en la arteria circunfleja y se le dio tratamiento antiagregante de por vida. Esta paciente acude derivada del consultorio externo para realizarse una angio-TC con protocolo para tromboembolismo pulmonar con un diagnóstico presuntivo de una disnea clase funcional 4 en contexto de una hipoxemia. Al interrogatorio, la paciente refirió una disnea crónica de clase funcional 4 y la saturación que nosotros hicimos en la sala fue de un 77% con aire ambiente y la paciente presentaba un laboratorio que no había mostrado todavía a su médico con dímero D negativo. El dímero D negativo en un score de Wells bajo nos da una posibilidad de tromboembolismo pulmonar del 1.5%, lo cual nos tendría que ir orientando a pensar en un diagnóstico alternativo. ¿Y cuál es ese diagnóstico alternativo? Bueno, veamos. Acá tenemos una imagen de una tomografía de tórax en un corte axial sin contraste de la paciente, donde vemos un aumento del índice cardiotorácico y los artificios hiperdensos producidos por su stent de la arteria circunfleja. Con el protocolo para TEP, lo que tenemos es un realce de la arteria pulmonar derecha y hacia anterior se ve la vena cava superior con un relleno habitual de las dos estructuras. En este otro corte, en la rama izquierda, ya la podemos observar con falta de relleno. Si nosotros vemos bien, hacia anterior observamos la vena cava superior y la vena ácidos, las cuales realzan. ¿Y por qué a esta altura la vena cava superior? Bueno, porque la cardiomegalia de la paciente eleva la arteria pulmonar izquierda, que en este corte se observa con falta de relleno. En este corte, en el mediastino superior, más caudal a la imagen anterior, se observa una falta de relleno unilateral de disposición excéntrica y con densidad de tejidos blandos que afecta a la arteria pulmonar izquierda. En este otro corte, más inferior, seguimos viendo la falta de relleno bien excéntrica, sin una alteración significativa a esta altura del calibre de la arteria pulmonar. Pero si vemos en el corte que sigue, este es un corte más superior, podemos observar que la falta de relleno presenta una densidad que se asemeja a los tejidos blandos. Acá tenemos una reconstrucción MIP en un corte axial de la lesión que muestra la falta de relleno de la arteria pulmonar. Y en este siguiente corte observamos lo mismo en una reconstrucción MIP, pero en un corte coronal. El diagnóstico diferencial que se presenta frente a esta lesión es el de tromboembolismo pulmonar. A la izquierda, en la fase sin contraste, al comparar con la fase contrastada a la derecha, podemos distinguir el área hipodensa con una densidad de 27 unidades Hounsfield, que es de tejidos blandos, frente al estudio contrastado, donde se observa un realce a la administración de contraste, dando unos 62 unidades, que aunque estemos en una fase de arterias pulmonares, este realce es propio de las lesiones orgánicas y no de los trombos, que son componentes avasculares. En esta otra imagen, que pertenece a una paciente que sí tenía tromboembolismo pulmonar, vemos la falta de realce de los trombos, permaneciendo hipodenso tanto en la fase sin contraste como en la fase contrastada. Bien,
Entonces, teniendo nuestra lesión de la paciente arriba a la izquierda, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre un tromboembolismo pulmonar agudo o uno crónico. El agudo tiene 3 signos característicos que nos permiten arrimar su diagnóstico. El signo del anillo, donde en un vaso, en un corte coronal, observamos al trombo hipodenso en el centro, rodeado del contraste. El signo de las vías del tren, que pertenece a las mismas características, pero en un vaso cortado en forma longitudinal, y la pérdida abrupta de la visualización del vaso, que es un vaso que se viene tiñendo con el contraste y de pronto es amputado por el trombo. De todas estas imágenes, ninguna se parece a las características que tiene la imagen de nuestra paciente. El otro diagnóstico diferencial, que por ahí se aproxima más, es el del TEP crónico, donde el trombo se vuelve excéntrico con un vaso sanguíneo repermeabilizado. Pero siempre hay que recordar que, sea en un contexto de un TEP agudo o crónico, de ninguna manera el trombo va a cambiar su densidad tras la administración de contraste endovenoso, pero los tejidos blandos sí lo hacen. Entonces, para hacer el diagnóstico definitivo y el tratamiento, la arteriotomía es de elección. Sacar el tumor y analizarlo. En cambio, en el caso de nuestra paciente, dado el contexto de pandemia y la edad, que era de 89 años, se decidió hacer un procedimiento percutáneo, que consistió en la toma de biopsia a través de un catéter endoluminal y la colocación de un stent en forma paliativa. La anatomía patológica reportó una proliferación de células fusiformes densas con atipia moderada que orientó al diagnóstico. A la derecha podemos observar 2 preparados de la bibliografía, donde vemos arriba la tinción intensa con pimentina, que es característica típica de los sarcomas, y abajo la sobreexpresión del gen MDM2, que también es característico del ya sarcoma intimal. Bien, el sarcoma intimal de la arteria pulmonar es un tumor infrecuente. Es de crecimiento local con baja incidencia de metástasis. Su prevalencia es mayor en adultos de sexo femenino entre los 30 y los 50 años y presenta un cuadro clínico inespecífico que simula desde una insuficiencia cardíaca hasta un tromboembolismo pulmonar, lo que hace que el diagnóstico se demore y el tratamiento se confunda. Entre los diagnósticos diferenciales del sarcoma intimal, que es infrecuente, hay que considerar siempre al tromboembolismo pulmonar crónico, pero también a la neoplasia extrapulmonar. La localización más frecuente del sarcoma es el tronco de la arteria pulmonar, como es el caso de nuestro paciente, y estos se clasifican en luminales e intramurales, siendo los primeros más frecuentes. Lograr el diagnóstico requiere la sospecha frente a la presencia de una lesión intravascular evidencial en una tomografía con contraste que sea excéntrica y unilateral, que aumenta de tamaño en el tiempo en contexto de un tratamiento adecuado de anticoagulación y en un paciente que puede llegar a tener un dímero D negativo. El tratamiento es quirúrgico con el objetivo de la resección completa para evitar recidivas. Como dijimos en nuestro caso, se prefirió la colocación de un stent endoluminal por la situación clínica de la paciente y el contexto de pandemia. En el seguimiento, la mejoría de los síntomas fue discreta. En conclusión, el diagnóstico debe considerarse en el estudio de una disnea crónica asociada o no a hipertensión pulmonar que sea sugestiva de tromboembolismo pulmonar, en donde la obstrucción se localiza en el árbol vascular pulmonar y cuyas dimensiones, como dijimos, no disminuyen ni la clínica remite pese a un tratamiento anticoagulante apropiado, por lo que la sospecha se convierte en alta si además hay un crecimiento de esta lesión en el tiempo. Muchas gracias.